Hermanos y amigos que nos están viendo a través de nuestro servicio virtual, le damos la bienvenida y les invitamos a que alabemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y demos gracias por sus misericordias. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres poder, vivimos Eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amén. Y los discípulos se preguntaron, ¿quién es este para que los vientos y el mar le obedezcan? ¿Quién es? Es el que cambió el agua en vino. Es el que curó al ciego. Él es nuestro Dios grande y fuerte y no hay ninguno como Él. Así es que cantémosle que Él es nuestro Dios grande y fuerte en esta mañana.
hay como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Él es el quien nos ayuda a salir adelante, el que pelea nuestras batallas y nos ayuda a vencer. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Muy buenos días, mis hermanos. Una vez más estamos celebrando el Día del Señor y lo debemos hacer con gozo, con alegría, siempre dando gracias al Señor porque Él ha sido bueno con nosotros durante esta semana. Así que después de haber cantado con el grupo de adoración, vamos a estudiar la palabra de Dios y seguiremos estudiando en Lucas capítulo 18 y esta vez lo haremos desde el versículo 18 hasta el 30. Y como bien saben también en este capítulo el Señor nos está enseñando acerca de la oración. Como estudiamos la semana pasada, una de las cosas muy importantes en nuestra oración es la actitud de nuestro corazón. Así que vamos a estudiar la palabra del Señor en esta oportunidad en Lucas capítulo 18 versos 18 al 30. Pero antes de eso vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a dirigirnos al Señor en oración. Padre Santo, una vez más en esta mañana te damos gracias por lo bueno que tú eres con nosotros.
Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, Señor. Y una vez más en esta oportunidad, Señor, queremos alabar y glorificar tu santo nombre, porque tú eres el único digno de recibir toda honra, toda gloria, toda alabanza. Señor, en esta mañana te alabamos, te adoramos y también te suplicamos, Señor, que nos permitas entender tu palabra. Espíritu Santo, Señor, háblanos a cada uno de nosotros. Pon tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón para obedecerte y también en nuestros labios para poder ser fieles testigos tuyos. Señor, una vez más, te suplicamos tu compasión, tu bondad, tu misericordia y úsanos para la honra y la gloria tuya. Gracias, Señor. En el nombre de mi Señor Jesús te lo pedimos todo esto. Amén y amén. Muy bien, la semana pasada nosotros estuvimos estudiando en Lucas capítulo 18, los primeros versículos, pero especialmente en los versículos 15 al 17, nosotros encontramos un contraste al arrogante fariseo que hemos estudiado la semana pasada. Un contraste al arrogante fariseo es que están los niños que fueron llevados a nuestro Señor Jesucristo. No quiero pasar esta oportunidad para que nosotros podamos entender que los judíos acostumbraban a llevar a los niños a los rabinos para que recibieran una bendición especial. Así que es muy extraño en esta oportunidad que los discípulos se opusieran a esto. Tal vez pensaban que Jesús estaba agotado y necesitaba descansar, o tal vez habían decidido que él en realidad no tenía interés en los niños. Qué equivocados estaban. Nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros seamos como niños. La única manera de entrar al reino de Dios es llegar a ser como niño y nacer de nuevo, según lo que estudiamos en Juan capítulo 3. Y cuando digo como niños es aprender a confiar en nuestro Padre Celestial, así como un niño confía cuando nosotros le hacemos promesas. Si el orgulloso fariseo se hubiera hecho como niño, él también se habría ido a casa justificado. Así que vamos a seguir estudiando los siguientes versículos y vamos a ver en Lucas capítulo 18, versos 18 al 30. Nosotros encontramos algo importante aquí. Un funcionario joven y rico. Un funcionario joven y rico, según Mateo 19, 20, puede ser el único hombre en los evangelios que vino a los pies de Jesús y se fue en peor condición que cuando vino. Sin embargo, él tenía tanto a su favor. Era moral, era religioso, era ferviente y probablemente había llenado todos los requisitos para membresía en la mayoría de nuestras iglesias de hoy en día. Pero sin embargo, rehusó seguir al Señor Jesucristo y por lo tanto se fue muy triste. ¿Cuál era el problema de este joven? En realidad, si nosotros podemos leer bien claramente, en una palabra podemos decir este joven no era sincero. La actitud de su corazón no era sincera. A pesar de que él vino a la persona precisa, nuestro Señor Jesucristo, hizo la pregunta que debía hacer y recibió la respuesta correcta, pero él tomó la decisión errada. ¿Por qué? Simplemente porque no fue sincero con Dios ni consigo mismo. Hemos estudiado la actitud de nuestro corazón, es muy importante cuando nosotros oramos para llegar a la presencia del Señor. Y la actitud de mi corazón debe ser sincera con Dios y sincera con uno mismo. Y tenemos que hacerlo en esa manera, examinar nuestras vidas. En este joven, por consiguiente, no hizo lo que se le dijo que debía hacer. Era un joven que no había sinceridad en su corazón, que dijo una cosa e hizo otra. Sí, dijo una cosa e hizo otra. Vamos a considerar los aspectos en que este joven no fue sincero. ¿Okay? Lo primero que nosotros vamos a ver es su concepto acerca de Cristo. ¿Qué es lo que pensaba de nuestro Señor Jesucristo? Lucas capítulo 18, versos 18 al 19, la Nueva Traducción Viviente dice así. Cierta vez, un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta. Maestro bueno,
¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, le preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. En este pasaje, nosotros, estudiando las costumbres de los rabinos, nos vamos a encontrar que a los rabinos los llamaban maestros, ¿no? Pero era de lo más raro que a un rabí le llamaran bueno. Esta palabra bueno, los judíos la reservaban solamente para Dios. Y si ustedes quieren, pueden investigar durante la semana en sus Biblias, en Salmo 25:8, Salmo 34:8, Salmo 86:5, Salmo 106:1. Vemos que los judíos solamente reservaban esta palabra bueno, maestro bueno, solamente para Dios. Esto explica por qué nuestro Señor Jesucristo le preguntó al joven qué es lo que quería decir. Porque si realmente creía que Jesús era bueno, entonces tenía que confesar que Jesús era Dios. Tenía que confesar que Jesús era Dios. Al hacerle esta pregunta, nuestro Señor no estaba negando su deidad, sino afirmándola. Estaba probando al joven para ver si realmente entendía lo que acababa de decir. La conducta que sigue del joven demostró que él no creía que Jesucristo era Dios. Si realmente hubiera pensado que estaba en la presencia del Dios Todopoderoso, ¿por qué se puso a discutir diplomáticamente sobre la ley? Se jactó de su carácter y luego rehusó obedecer a nuestro Señor Jesucristo, al Verbo hecho carne. De seguro, él hubiese pensado que si el Señor Jesucristo, si él creía que Jesús era Dios, de seguro sabía que Dios ve el corazón y lo sabe todo. Pero sin embargo se puso a decir, esto ya lo he hecho, esto ya lo he hecho. Diplomáticamente empezó a decir, yo tengo un carácter santo, y luego rehusó obedecer lo que se le dijo que hiciera. El segundo punto que nosotros vemos es en los versos 20 al 21, donde nosotros podemos ver el concepto que él tenía del pecado, su concepto acerca del pecado. Verso 20 dice así, versos 20 y 21, vamos a leerlo. Dice, pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas adulterio, no asesines, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El hombre respondió, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. He obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Este joven también tenía una idea superficial de su propio pecado. Sin duda el joven trataba sinceramente de guardar la ley. Es más, esto puede haber sido lo que le trajo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le citó la ley como medio de salvación porque la obediencia a la ley no nos salva. Jesús le presentó la ley como un espejo que revela sus pecados. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros miramos a la ley de Dios o miramos los 10 mandamientos, si nosotros somos sinceros con cada uno de nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que ninguno de nosotros podemos obedecer los 10 mandamientos. Ninguno. Todos somos pecadores. El Señor Jesucristo le presentó los mandamientos. Le presentó la ley como un espejo para que él pudiera ver su pecado, una oportunidad. Mira tu pecado. Tú dices que has obedecido todo, pero mírate a ti mismo. Sé sincero contigo mismo. Yo sé todo acerca de tu vida. Yo sé quién está en primer lugar en tu vida. Pero ahora quiero que tú seas sincero contigo mismo. Le presentó la ley como un espejo que revela sus pecados. En Romanos capítulo 3, 20 dice así, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Romanos 3, 20.
También usted puede leer este mismo concepto, esta misma enseñanza de la palabra de Dios en Gálatas 2:21 y 3:21. Pero el joven miró al espejo y no quiso ver las manchas y faltas en su vida. No lo quiso ver. No es porque no lo haya visto. Yo sé que cada uno de nosotros y todo ser humano trata de engañarse a sí mismo, pero no lo puede hacer porque sabemos lo que realmente hay en nuestras vidas. Miró este espejo, pero no quiso ver las manchas y faltas en su vida. Cuando el Señor Jesús le citó la segunda tabla de la ley, a propósito, Él no citó el último mandamiento, que dice, no codiciarás. Y eso lo podemos ver en Éxodo 20:17. ¿Por qué el Señor Jesucristo no citó no codiciarás? Porque el Señor Jesucristo conocía el corazón del joven. Así que en lugar de predicarle sobre la codicia, le pidió que hiciera algo que una persona codiciosa jamás haría. Jamás haría. Ya ustedes saben lo que le pidió. Vende todas tus riquezas y dáselo a los pobres. Nadie se salva dando todos sus bienes a los pobres. Nadie. Y si usted cree que eso es vendiendo todos tus bienes y dándote a los pobres te vas a salvar, no. Porque la salvación no es por obras. La salvación es por fe y por fe en Cristo Jesús. Él nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí solamente. Nadie puede ser salvo si no se arrepiente de sus pecados y los deja. Nadie. Este joven estaba poseído por amor al dinero y no quiso dejarlo. Una vez más, la salvación es solamente por fe en Cristo Jesús. Reconociendo que somos pecadores y pidiéndole que el Espíritu Santo nos dé el don del arrepentimiento en nuestras vidas y podamos reconocer a Jesús como el único Salvador, el Cordero de Dios que nos quita todo pecado en nuestras vidas y nos hace miembros de la familia de Dios y herederos de la vida eterna. Nadie se salva dando todos sus bienes a los pobres, pero nadie puede ser salvo si no se arrepiente de sus pecados y los deja. Este joven estaba poseído por el amor al dinero. Por eso el Señor Jesucristo quería que él se vea en la misma ley, que sea honesto consigo mismo y reconozca lo que hay en su vida. Y no quiso dejarlo. Cuando le dijo, anda, vende todas tus riquezas y dáselo a los pobres, prácticamente le estaba diciendo, el dinero es el Dios en tu vida. Quítalo. Eso es prácticamente lo que el Señor Jesús le dijo. Seguimos leyendo en nuestro pasaje y nosotros podemos ver en los versos 22 al 27 que él también tenía un concepto, su concepto de la salvación. Su concepto de la salvación era un concepto de los judíos que estaba muy equivocado. Pero leamos lo que la palabra de Dios nos dice. Verso 22 dice así, cuando Jesús oyó su respuesta, le dijo, hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se puso triste porque era muy rico. Jesús lo vio y dijo, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Los que oyeron dijeron, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Él contestó, lo que es imposible para las personas es posible para Dios. El joven pensaba que la vida eterna se ganaba haciendo algo. Por eso su pregunta fue, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? ¿Recuerdan en Lucas 18? ¿Qué debería hacer para heredar la vida eterna? Lo cual era una idea típica de los judíos.
Y hoy en día también, todas las religiones nos enseñan qué es lo que debo hacer para heredar la vida eterna, qué es lo que debo hacer para ir al cielo, qué es lo que debo hacer para que mis pecados sean perdonados. Pensamos que las obras nos hacen hijos de Dios, nos hacen herederos de la vida eterna. Pero la palabra de Dios no nos dice eso, solamente es a través de Jesucristo. Y es a través reconociendo el amor de Dios Padre para cada uno de nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es por fe, la salvación no es por obras, y la salvación es por fe en nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, murió en la cruz, fue sepultado, pero resucitó. Y ahora está en el cielo intercediendo por cada uno de nosotros hasta que cada uno de los creyentes, cada uno de sus hijos puedan ser transformados y ser hechos y ir al cielo a reunirse con nuestro Padre Celestial. Así que, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? Era una idea típica de los judíos, que tenían que hacer algo. Pero cuando Jesús le indicó lo que debía hacer, rehusó hacerlo. Quería obtener la salvación a su manera, no a la manera de Dios. Así que se alejó muy triste. Sus discípulos, los discípulos del Señor Jesucristo, estaban confundidos, perplejos. Cuando el Señor Jesucristo dijo que es muy difícil que los ricos sean salvos. Ellos eran judíos también. Y ellos creían que las riquezas eran una evidencia de la bendición de Dios. Esto es algo importante para entender. Los judíos pensaban que cuanto más rico eras, más bendecido eras por Dios y más seguro tú estabas de entrar al reino de los cielos. Entonces, ellos creían que las riquezas eran una evidencia de la bendición de Dios. Entonces, por eso ellos pensaron, si los ricos no pueden ser salvos y nosotros que no tenemos nada, ¿qué esperanza tenemos entonces nosotros? ¿Se dan cuenta por qué ellos se quedaron admirados, perplejos de lo que el Señor Jesucristo dijo? Pero yo quiero decirles bien claramente lo que la palabra de Dios nos dice. El Señor Jesucristo no estaba diciendo que no es la posición de riquezas lo que impide que alguien vaya al cielo. No, el Señor puede bendecir a cualquier persona y bendecirlo grandemente. No es la posición de riquezas lo que impide que alguien vaya al cielo. Abraham, David, Salomón fueron muy ricos. Pero ¿sabe lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo? Es cuando tú confías, tú te apoyas en las riquezas y confías en ellas, lo que hace difícil la salvación para los ricos. Tu confianza está puesta en las riquezas. Tu confianza está puesta en ellas y por eso te hace difícil la salvación para los ricos. Las riquezas, mis hermanos, dan un falso sentido de éxito y seguridad. Y cuando las personas se sienten satisfechas de sí mismas, piensan que no necesitan a Dios. O si no, nada más recuerde, cuando todo nos va bien, cuando empezamos a ganar más dinero, empezamos a cosechar las bendiciones en nuestras vidas, lo primero que hacemos, empezamos a relajarnos, después queremos divertirnos, queremos más vacaciones, queremos muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque empezamos a confiar en las riquezas. Las riquezas dan falso sentido de éxito y seguridad. Y cuando las personas se sienten satisfechas de sí mismas, piensan que no necesitan a Dios. También vemos en Lucas capítulo 18, verso 28, el comentario de Lucas sugiere que tenía un concepto muy materialista del discipulado. Pedro dijo, nosotros hemos dejado nuestros hogares para seguirte. En otras palabras, hemos dejado todo para seguirte. Pedro le dijo, nosotros hemos dejado todo para seguirte. En Mateo 19, 27 dice, ¿qué recibiremos a cambio? Jesús les prometió a todos ellos bendiciones en esta vida
y recompensa en la vida venidera. Versos 29 al 30 dice así: Así es, respondió Jesús, y les aseguro que todo el que haya dejado casa o esposa o hermanos o padres o hijos por causa del reino de Dios, recibirá mucho más en esta vida y tendrá la vida eterna en el mundo que vendrá. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, mi hermana, con todo mi corazón, para tener una vida de oración efectiva, una vida en la cual el Señor nos escucha y podemos ser de bendición a todas las personas que nos rodean, tenemos que aprender a examinarnos a nosotros mismos. Tenemos que aprender a ser sinceros con nosotros mismos. En primer lugar, ¿quién es Jesús en mi vida? ¿Es el Señor de mi vida? ¿Cuál es mi concepto acerca del pecado? ¿Solamente matar, robar o simplemente una pequeña mentirita, una pequeña cosa también es pecado para nosotros? Nuestro concepto de pecado debe ser lo que la palabra de Dios nos enseña. Pecado es pecado y no debemos cambiar el nombre al pecado que la palabra de Dios muestra, condena y nos dice que su paga es muerte. También cada uno de nosotros tenemos que aprender con todo nuestro corazón y ser sinceros con nosotros mismos acerca de mi salvación. Mi salvación no es lo que yo haga, no es por hechos, no es por obras, sino es a través de mi Señor Jesucristo. Cristo Jesús es mi Salvador, Él es mi Señor. ¿Puedes en esta mañana decir: Jesús es mi Salvador, Él es mi Señor? Concepto correcto de mi Señor Jesucristo. Concepto correcto acerca del pecado. Voy a seguir las pisadas de mi Maestro, el Señor Jesucristo. Que la gente pueda ver en mí el deseo de ser más como mi Señor Jesucristo. La historia del joven rico es una advertencia a toda persona que quiere tener una fe cristiana que no requiere un cambio de valores o estilo de vida. Muchas veces queremos ser creyentes cristianos, pero no queremos un cambio de valores o estilo de vida. La palabra de Dios nos dice que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Mis hermanos, Jesús no manda a los pecadores que desean salvarse de que vendan todo lo que tienen y se lo den a los pobres. Pero sí nos convence de cualquier área en nuestra vida en la cual no somos sinceros. Áreas en que el pecado está reinando y que nos impide agarrar el regalo precioso de la salvación que Dios nos ofrece. Y sobre todo, que Jesús ocupe el trono de nuestros corazones. Y así podamos vivir una vida como unos siervos útiles para la honra y la gloria de Dios y ser de bendición a las personas que nos rodean. Mi hermano, mi hermana, te deseo grandes bendiciones durante esta semana que viene, sirviendo al Señor con todo tu corazón. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Por donde quiera que nosotros busquemos llenar un vacío, no hay nada ni nadie que lo va a poder llenar, solo nuestro Señor Jesucristo. Y en esta hora te invito a que le digas: Señor Jesús, no hay nada ni nadie mejor que tú. Tú eres mi Dios y yo contigo soy feliz. Yo contigo me siento completo. Te adoramos, Señor. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará.
mas llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, y no hay nada, nada mejor, y no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti sin miedo, sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y en tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, y no hay nada, nada mejor, y no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, y no hay nada, nada mejor, y no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de ceniza traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza, de ceniza traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, y no hay nada, nada mejor, y no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, y no hay nada, nada mejor, y no hay nada, nada mejor que mi Dios. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. No hay nadie como tú, Señor.